Hay cosas que uno no puede explicar con lógica. Cosas pequeñas, sutiles, que parecen inofensivas al principio, incluso banales, pero que con el tiempo empiezan a ocupar un espacio en tu cabeza. Un rincón oscuro al que no quieres volver, hasta que se vuelve inevitable. Esto que voy a contar, no lo he dicho en voz alta hasta ahora, ni a mi terapeuta, ni a mis amigos, ni siquiera a mi madre, porque cuando lo pienso en serio, en frío, hasta yo dudo de lo que vi, de lo que viví. Pero hay algo que no puedo negar. El miedo sigue aquí, presente, como una humedad que no se va. Todo empezó hace unas semanas. Yo volvía tarde a casa. Trabajo como redactor en una revista médica. Mis horarios no son precisamente estables. Esa noche eran las 11:03. Lo recuerdo porque me detuve a mirar el reloj del vestíbulo. El edificio estaba en silencio, como siempre. Las luces, algo parpadeantes, nada fuera de lo común. Pero entonces, lo vi. Un niño, sentado al final de la escalera, justo en el último peldaño antes del descanso que da al primer piso. Tenía la cabeza agachada, como si estuviera dormido. La ropa sencilla, sin mochila. Las manos apoyadas a los costados, tiesas. Y lo más extraño, no se movía. Ni siquiera cuando abrí la puerta, ni cuando crucé frente a él. Nada, como si fuera una estatua. Me detuve por un segundo. Dije algo como, ¿estás bien? ¿Te perdiste? Pero no respondió, no levantó la vista, ni un leve cambio de postura. Y sí, lo sé, cualquier persona normal habría hecho algo. Llamar al portero, a la policía, preguntar a los vecinos. Pero en ese momento no me pareció tan raro. Pensé que era un niño de algún departamento que bajó sin permiso, tal vez jugando, tal vez esperando a alguien. Así que subí por la otra escalera, lo rodé, y cuando llegué al segundo piso me giré para verlo desde arriba. Seguía ahí, exactamente en la misma posición. Me sentí incómodo, sí, pero no asustado. No aún, porque hay una diferencia entre algo que llama tu atención y algo que te observa. Esa noche fue lo primero. La siguiente sería otra historia. La noche siguiente, ahí estaba otra vez. Mismo lugar, misma hora. Sentado exactamente igual, con la cabeza ligeramente baja, mirando, o al menos eso parecía, hacia sus propios pies. La luz del pasillo caía de forma extraña sobre él, ni demasiado oscura como para ocultarlo, ni lo suficiente como para distinguirle bien el rostro. Una especie de zona ciega justo al pie de la escalera. Me detuve. Esta vez no dije nada. Solo lo observé por unos segundos. Quería convencerme de que era el mismo niño del día anterior, no una coincidencia. Pero era como ver un borrón con forma humana. La ropa, la postura, el ángulo de la cabeza, todo estaba perfectamente repetido, como si alguien lo hubiera colocado ahí a propósito. Pensé en tocarle el hombro, pero no lo hice, porque hubo algo, un instante apenas, en que sentí, y no tengo cómo explicar esto, que si lo tocaba, algo iba a cambiar, no en él, en mí. Esa sensación que sabes que algo malo va a pasar, eso. Subí por la escalera lateral. Lo evité. Lo esquivé. Al llegar a mi piso, volví a girarme para ver si seguía ahí. Sí, exactamente igual. La tercera noche, intenté ignorarlo por completo. Entré con la cabeza agachada, sin mirar al fondo del pasillo, pero no hizo falta. Porque sentí su presencia. No física, no sonora, algo más sutil, como cuando sabes que alguien te observa desde el asiento trasero del auto. La presión en el pecho, esa especie de vibración silenciosa que recorre la espalda, la certeza absoluta, irracional, pero total,
de que no estás solo. Intenté convencerme de que era un niño mudo, un hijo de alguien que no conocía, un juego extraño, un trastorno, una cámara oculta, una broma. La mente busca explicaciones rápidas cuando tiene miedo, y yo ya empezaba a tener miedo. Una tarde, decidí preguntarle a alguien más. La señora Molina, del 3B, una vecina amable que siempre baja a sacar la basura a la misma hora. Le pregunté si alguna vez había visto a un niño sentado en las escaleras cerca del primer piso. Me miró como si no entendiera la pregunta. ¿Un niño? ¿A esta hora? Sí, baja la cabeza, no habla. Siempre está ahí, en el último escalón. No, yo no he visto a nadie. En ese momento sentí algo que no sé cómo explicar. No fue alivio, tampoco terror. Fue como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada sobre la espalda. Esa noche llegué unos minutos tarde. Eran las 11:12. Corrí hacia la escalera. Estaba vacía. No había nadie, ni rastro del niño. Me sentí decepcionado. No sé. Había algo adictivo en su presencia, una rutina involuntaria, una certeza. Y de pronto, la ruptura de esa rutina se sintió peor, más incómoda que su presencia. Me giré y vi que la puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada con llave. Después de esa noche, en que la puerta apareció entreabierta, algo cambió. No sé cómo explicarlo, pero esa presencia que antes me parecía extraña, ahora comenzaba a sentirse hostil. No porque hiciera algo, no porque se moviera, sino porque persistía. Cada noche a las 11 en punto, ahí estaba, sentado, exactamente igual, como si el tiempo no pasara para él, como si no respirara siquiera. Y lo peor es que nadie parecía notarlo. Una mañana en el buzón me crucé con Ramiro, el vecino del 2A, un tipo simpático, jubilado, que siempre tiene una historia absurda para contar. Le pregunté sin rodeos: ¿tú has visto al niño que se sienta en la escalera justo antes del primer piso? Se me quedó mirando. No entendió. Parpadeó un par de veces. ¿Qué niño? Uno que siempre está ahí, a las 11 de la noche, quieto. No dice nada. No, no he visto a ningún niño por aquí. ¿No será de los de al lado? Negó con la cabeza y siguió revisando su correo. Pero antes de subir dijo algo que me dejó frío. Yo suelo bajar a fumar entre las 10:30 y las 11. Y créeme, si alguien se sentara ahí lo habría visto. Ese pasillo siempre está vacío. 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 La palabra me hizo eco todo el día. Esa noche volví a casa más temprano. Me senté en las escaleras, justo un par de escalones arriba de donde él solía estar. Esperé. 10:45. 10:55. 11. Nada. Pero a las 11:01 escuché pasos arriba. Era la señora Gloria, del 4B. Vi que bajaba lento, con su bastón. Le hice una seña. Me acerqué. Doña Gloria, ¿usted ha visto al niño que a veces se sienta aquí en la escalera? Ella frunció el ceño. Se detuvo a pensar y dijo algo curioso. No, pero ahora que lo dices, a veces creo escuchar a alguien ahí abajo, como si alguien respirara. Una noche incluso sentí que no estaba sola, pero cuando miré, no había nadie.
¿Podría ser un nieto de alguien del edificio? No, aquí ya no hay niños, mijo. El último que vivía aquí se mudó con su madre hace más de 3 años. Esa fue la primera vez que lo consideré en serio. La posibilidad de que ese niño no fuera parte del edificio, ni de este mundo. Al día siguiente hablé con Karen, la del 1C, una chica joven, estudiante. Me acerqué a su puerta y le pregunté si había notado algo raro. Ella bajó la voz y me dijo: sí, pero pensé que era mi imaginación. A veces, cuando bajo por las escaleras tarde, siento que alguien me observa desde el descanso. Y una vez, juraría haber visto una silueta sentada, pero fue tan rápido que pensé que era mi sombra. Le describí al niño. Se quedó en silencio y luego me dijo: no me gusta hablar de eso, perdón. Y cerró la puerta. Esa noche, a las 11, no bajé. Me quedé en mi apartamento, en la oscuridad, escuchando. Y lo oí. Algo, un crujido de madera, el chirrido leve de un peldaño, como si alguien se moviera, como si alguien estuviera cambiando de lugar. No miré por la mirilla. No quise confirmar lo que ya sabía. Él estaba ahí. Y ahora no era solo mío. Otros lo habían sentido también, pero todos lo negaban. Todos preferían no hablar. Y yo, cada vez más solo con esto, empecé a entender que el silencio también es una forma de miedo. Con los días, comencé a evitar la escalera. No por cobardía, no al menos como uno se la imagina. Era más como una intuición, una sensación visceral, como si al poner el pie en esos peldaños, algo en mí se rindiera. Empecé a subir por el elevador incluso para un solo piso, y no bajaba la basura si era muy tarde, nunca después de las 11. El cuerpo aprendía lo que la mente aún se negaba a aceptar. Ese lugar, esa hora, ya no eran seguros. Pero entonces, lo imposible comenzó a escurrirse por las grietas. No abrí. Retrocedí. Me metí al baño. Cerré la puerta. Y ahí me quedé. Horas. No sabía qué hacer. No sabía a quién llamar. ¿Cómo se explica algo así sin que te encierren? ¿Cómo se denuncia una sombra? Pasaron los días. Y las noches. Y cada vez era más difícil fingir que todo seguía igual. Intenté distraerme. Invité a una amiga a cenar, Claudia. Había salido con ella un par de veces. Era lista, escéptica. Nos sentamos en la cocina. Comimos, conversamos. Todo iba bien. Hasta que, sin que yo lo mencionara, ella se quedó en silencio, mirando hacia el pasillo. ¿Quién es ese niño? Mi sangre se heló. ¿Qué niño? El que está ahí, parado junto a la pared. ¿Es tu sobrino? Me giré tan rápido que la silla se cayó. No había nadie. Ella se puso de pie, incómoda. Te juro que lo vi. Era blanco, flaco, como grisáceo, pero no se movía. No volvió a visitarme después de eso. Y yo empecé a pensar que quizás no era el único que lo veía. Que quizás todos lo veían una sola vez y luego lo olvidaban. Como si sus mentes borraran el recuerdo para protegerse. Pero yo no. Yo lo veía siempre. Y él, cada vez más cerca. Ya no se sentaba en el último escalón. Ahora lo encontraba en distintos lugares. A mitad del descanso, más arriba. Una noche, lo vi 3 escalones por debajo de mi puerta.
inmóvil, como siempre, pero más presente, más atento. Y esa noche, por primera vez, sentí que estaba sonriendo. No recuerdo exactamente cuándo empecé a investigar. Tal vez fue después de que Claudia vio al niño. Tal vez fue antes, en una de esas madrugadas en las que no podía dormir y me quedaba sentado en el sillón, esperando oír sus pasos. Porque ya no bajaba yo, era él quien subía. Y cuanto más cerca lo sentía, más necesitaba saber qué era. ¿Quién era? ¿Por qué a mí? Empecé por lo básico. Pregunté al conserje del turno nocturno, un tipo mayor que siempre está medio dormido. Le pregunté si conocía a algún niño que viviera en el edificio. Negó con la cabeza, sin pensar mucho. Aquí ya no hay niños, joven. Este edificio es viejo, ¿sabe? Antes vivían muchas familias, pero con los años se fueron mudando todos. Le insistí. Le dije que veía uno, en las escaleras, cada noche. No le di más detalles, solo observé su cara. Y entonces, por primera vez, vi una reacción. No sorpresa, no burla, sino una especie de incomodidad profunda, como si hubiera recordado algo que preferí olvidar. Mire, me dijo al fin, si me permite un consejo, no se quede mirando mucho tiempo ahí. A veces hay cosas que se repiten, cosas que no cambiaron con las mudanzas. Le pregunté qué quería decir, pero solo repitió, las escaleras no siempre están vacías. Volví a casa, y esa noche me atreví a hacer lo que no había hecho nunca. Bajé, despacio, peldaño por peldaño. Las luces parpadeaban. Sentía como el aire se volvía más pesado. Me detuve en el escalón donde él solía sentarse. El peldaño estaba frío, más frío que el resto, como si guardara una ausencia. Miré hacia la pared. Justo al lado había una caja de distribución vieja, y encima de ella una mancha, una marca difusa como de humedad, pero no era nueva, estaba seca, y al mirarla bien tenía forma, como si alguien hubiera estado ahí apoyado, como si algo o alguien se hubiera quedado ahí demasiado tiempo. Los días siguientes me obsesioné. Fui al archivo municipal, pedí los planos del edificio, revisé antiguos registros de propiedad, boletines, incluso notas de periódicos locales. Y ahí encontré algo. Una nota breve, casi perdida entre reclamos vecinales. Año 1987. Menor de edad fallece tras caída accidental en edificio residencial. Testigos dicen que el niño cayó desde el tercer piso por la escalera central. El cuerpo fue encontrado a la 1 a.m., con signos de múltiples fracturas. La policía determinó que se trató de un accidente. No había nombre, no había foto, solo eso. Pero yo sabía que era él. Lo supe. Y una parte de mí, estúpidamente, pensó que eso bastaba, que si entendía de dónde venía, lo que fuera que estuviera repitiéndose, terminaría. Como si al nombrar al fantasma, éste se disolviera. Pero no. Fue peor. La noche siguiente, no lo vi. No en la escalera. Lo vi frente a mi puerta, parado, mirando. Ya no con la cabeza baja, ya no como una silueta inmóvil. Estaba esperando. Y por primera vez, sentí que no era yo quien lo observaba, sino él a mí.
Ya no hubo descanso. No se trataba ya de miedo. Se trataba de algo más profundo, algo que roía desde adentro, como si esa presencia, esa sombra, hubiera dejado de pertenecer al pasillo y ahora viviera conmigo. Ya no importaba si cerraba la puerta con llave, si no bajaba después de las 11, si evitaba mirar hacia la escalera. Ya estaba adentro. Las cosas empezaron a moverse solas. Primero pequeños detalles. Las persianas abiertas cuando las había dejado cerradas. Luces parpadeando solo en mi habitación. Ruidos mínimos, como uñas raspando suavemente contra la pared. Siempre alrededor de la misma hora. Las 11 de la noche. Lo más perturbador fue una mañana. Me desperté temprano, antes del amanecer. La casa estaba en silencio, pero al entrar al baño, noté algo escrito con vapor en el espejo. Solo 3 palabras. Siempre estoy contigo. Y lo extraño es que la ducha no se había usado. El vidrio estaba frío. No había humedad en el ambiente. Solo ese mensaje. Frágil. Condensado como un susurro. Una noche soñé con él. Lo vi de pie al lado de mi cama. La cara como una mancha de tinta, sin ojos, sin boca, solo un vacío tembloroso. Y me hablaba. No con palabras, sino con algo más profundo. Un mensaje que sentí directamente en el pecho, como si me quemara desde dentro. Tú me ves, nadie más. Desperté gritando, con el cuerpo empapado y el sonido de unos pasos alejándose dentro de mi cuarto. Decidí salir, pasar unos días fuera. Fui a casa de mi madre. Le dije que necesitaba un descanso del trabajo, del ruido. Estuve 3 días sin regresar al departamento. Dormí, comí, intenté olvidar. Pero cada noche, a las 11 en punto despertaba. Siempre con la misma sensación. Volví al cuarto día. Encontré la puerta cerrada, tal como la dejé. Las ventanas intactas, las luces apagadas. Pero al entrar, lo supe. Él había estado ahí. La atmósfera lo delataba. Una densidad en el aire. Un olor sutil, como de tela húmeda, de lugar cerrado por años. Y fue entonces cuando lo entendí. No se trataba solo de un niño, ni de una aparición residual. Se trataba de algo más. Un fragmento de oscuridad que encuentra cuerpos donde anidar. Y ahora, yo era su casa. Al principio, pensaba que era un niño, un deceso trágico, un alma perdida, una presencia sin descanso. Eso es lo que uno quiere creer. Porque lo otro, lo que descubrí después, es mucho peor. Las señales estaban ahí desde el inicio. Su inmovilidad perfecta. Su forma de estar presente sin hacer nada. Una amenaza que no se mueve porque no lo necesita. No buscaba contacto. No pedía ayuda. Solo esperaba. Y cuando finalmente alguien lo veía, cuando alguien como yo lo reconocía, empezaba a alimentarse. Fueron semanas de preguntas, de patrones, de obsesión. Y una madrugada, entre insomnio y desesperación, empecé a revisar foros antiguos, relatos sueltos, comentarios de edificios similares, en ciudades diferentes, descripciones casi idénticas. Una figura sentada en las escaleras que no se mueve, un niño sin rostro que aparece a la misma hora. Lo ves y empieza a aparecer en tu casa. Casos sin conexión aparente.
distintos países, distintas décadas, pero todos con una constante. Solo actúa si lo ves. Solo se alimenta si lo temes. No todos llegaban a ese punto. Muchos simplemente se mudaban. Otros lo ignoraban hasta que desaparecía. Pero yo le presté atención. Yo lo acepté. Y entonces entendí lo que era. Un parásito. Una inteligencia maligna, no humana. Algo que habita en la grieta entre lo real y lo imaginado. Una forma que toma forma solo cuando alguien lo reconoce. Un ente que se viste de víctima, un niño indefenso, pero no lo es. Nunca lo fue. Era la forma más efectiva de hacer que alguien se acercara, que alguien bajara la guardia. Porque, ¿quién teme a un niño? Pero debajo de esa silueta había algo más perverso, más hambriento. Comprendí que mi miedo no lo espantaba, lo nutría, como un fuego que consume oxígeno, como una raíz que se extiende cada vez que la miras. Y yo le había dado alimento, le había dado tiempo, le había dado nombre. Las pesadillas no eran sueños, eran momentos donde él era más fuerte, donde podía entrar sin permiso, recorrer mi casa, susurrarme al oído. Y entonces lo recordé. Un recuerdo suelto, viejo. Tenía 9 años, un departamento diferente, otra ciudad, otra escalera. Yo bajaba solo por las noches para ir al baño y siempre evitaba mirar hacia abajo porque sabía que había algo en el último peldaño, un niño sentado, inmóvil. No es que él viniera con este edificio. Venía conmigo. Siempre estuvo ahí, escondido en los márgenes de mi visión, esperando el momento en que me atreviera a mirarlo de frente. Y ahora lo había hecho. Le había dado poder. Le había dado forma. Y como todo lo que se alimenta, ahora quiere más. La noche llegó, la que siempre temí, la que sabía que iba a llegar. Sentí su presencia más cerca que nunca, como un frío que atraviesa la piel y se anida en los huesos. No estaba solo. Empezó a manifestarse, no como la silueta que conocía, no como ese niño callado. Esta vez se reveló. Una figura oscura, sin rostro, pero con ojos que parecían arder en la penumbra. Sus contornos cambiaban, a veces alargados, otras difusos, como si no quisiera mostrar todo de una vez. Y me habló. No con palabras, con un grito que parecía venir de dentro de mi cabeza. Un grito que desgarraba. No te irás. No puedes escapar. Grité con todas mis fuerzas. Mi voz se volvió ronca, rota, un hilo que se desvanecía en el aire. Intenté salir. Abrí la puerta. La cerradura no cedía. Intenté otra vez. Patadas, golpes. La madera crujía. La puerta se tambaleaba. Pero nadie escuchaba. Ni vecinos, ni la calle, ni la vida. Estaba atrapado en un silencio absoluto. Las horas se volvieron eternas, hasta que, cuando el amanecer empezó a colarse entre las rendijas de la ventana, el ente desapareció, como si se hubiera consumido en la luz, como si su poder menguara. Entonces, con las pocas fuerzas que me quedaban, di una patada final. La puerta cedió. Salí. El aire de la mañana me golpeó el rostro como un bálsamo. Miré hacia atrás. Vi el edificio, oscuro, silencioso. Un monstruo dormido. Nunca volví. Ahora, cada vez que cierro los ojos,
Siento su mirada. Sé que no me olvidó, que aún me sigue, pero esa noche, la última noche, me liberé. No sé si para siempre, pero por ahora. Si alguna vez sientes que algo te observa, que no estás solo aunque parezca imposible, recuerda esto. Algunos miedos no solo están en la oscuridad, algunos son la oscuridad. Y a veces, solo a veces, la única forma de sobrevivir es dejarlo atrás y no mirar jamás